Bueno, hoy vamos a tratar un tema que hemos tratado ya para la comunidad el jueves pasado, que es sobre muerte súbita, reanimación cardiopulmonar y desfibriladores externos automáticos. Para eso contamos con la presencia del doctor Cristian Caroli, médico, exdirector del Consejo de Cardiología Clínica y Terapéutica, y aparte nos maneja las redes Twitter desde México. El doctor Fabián Gelpi, que se dedica a la reanimación cardiopulmonar y al entrenamiento desde hace varios años, para la Federación Cardiológica Argentina, para la Fundación Cardiológica Argentina, y el doctor Mario Fitzmaurice, que es actual director del Consejo de Arritmias. Así que, bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por estar presentes esta noche, y creo que es muy importante difundir esta reunión, que vamos a después gestionarla para que quede en el canal de YouTube de la Sociedad Argentina de Cardiología, de igual manera que el evento que tuvimos para la comunidad. Así que bueno, le cedo el micrófono a Cristian. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a dar la primera charla hablando de epidemiología de la muerte súbita y los puntos claves de la ley, así que voy a hacer un repaso rápido de algunos conceptos epidemiológicos. Bueno, agradezco al Consejo de Cardiología Clínica, también a la Fundación Cardiológica Argentina, al Consejo de Arritmias, por participar en esta actividad, por permitirnos hacer esta actividad conjunta tan relevante. Así que, como saben, en realidad, digamos, esta idea comienza por la reglamentación de la ley de muerte súbita, y ha sido una buena razón para repasar los conceptos y aprovechar repasar la ley. ¿Qué nos pasa? Bueno, como saben, dentro de todas las muertes a nivel global, las muertes por enfermedades no transmisibles son las más prevalentes, y dentro de ellas está la enfermedad cardiovascular. Si hacemos un poquito de foco, vemos que durante el 2019, el 74% de las muertes totales fueron enfermedades no transmisibles, donde se encuentra la enfermedad cardiológica siendo la más prevalente de todas, 33%, seguido de los cánceres. Obviamente la enfermedad cardiovascular, como saben, gracias a las estrategias de prevención, de intervención, el tratamiento farmacológico, ha ido disminuyendo a lo largo de los años, ahí se ven las curvas, pero sin embargo siguen siendo una causa muy prevalente, incluso en la infancia. Fíjense, vamos a ir recorriendo a lo largo de las edades las causas de muerte más importantes, y dónde ocupa la causa cardiovascular. La causa cardiovascular en menores de 5 años ocupa el puesto número 21. Cuando vamos al estrato siguiente, entre 5 y 14 años, pasa al puesto número 9, y ya a partir de los 15 años, la muerte de causa cardiovascular es el primer puesto en forma global. Por supuesto, después continúa para los diferentes estratos, como lo vemos en la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de causa de muerte a nivel global por 100.000 habitantes, vemos bastante heterogeneidad. Fíjense, la Argentina se encuentra entre 150 a 200 muertes por 100.000 habitantes por año de causa cardiovascular. Dentro del panorama global, está más hacia la izquierda, fíjense, hay países que se ubican entre 500 y 600. Esto para tener una idea un poco panorámica, ¿no?, de lo que pasa en el mundo en la enfermedad cardiovascular, y con el foco puesto en la Argentina y lo que vamos a hablar ahora. Haciendo los conceptos de muerte súbita y muerte súbita cardíaca, los traigo de la guía europea publicada en el 2015. La muerte súbita en forma global se define como la muerte no traumática inesperada, donde se produce dentro de la hora de comenzados los síntomas en una persona aparentemente sana. También muchas veces hablamos directamente de muerte súbita cardíaca. Esto engloba a pacientes que tenían enfermedad adquirida o enfermedad congénita,
que era potencialmente, digamos, importante o fatal, o también en el caso que se presente enfermedad cardíaca en la autopsia. Y acá voy a poner una definición tal vez un poquito más clara, que la muerte súbita cardíaca describe una muerte natural inesperada como resultado de una causa cardíaca dentro de un corto periodo de tiempo después del inicio de los síntomas, en una persona sin una condición previa que aparecería inminentemente fatal. Son complejas estas definiciones, pero me pareció importante diferenciar el concepto global de muerte súbita, que muchas veces hablamos directamente de muerte súbita cardíaca. Bueno, con respecto a la muerte súbita, se da más frecuentemente, fíjense, ajustado por edad y por tasa de 100.000 habitantes. Acá está diferenciado por países. Fíjense que Japón, por ejemplo, se encuentra entre los países con una tasa menor, y esto va ascendiendo en esta tabla, y los hombres tienen una tasa mayor de muerte súbita. Acá también en esta curva se ve que la tasa de muerte súbita obviamente asciende con la edad, siendo más prevalente en los hombres que en las mujeres. Voy a correr esto acá que me está tapando. Con respecto a la etiología de la muerte súbita, sin duda en forma global, la muerte súbita es de causa coronaria. Fíjense, en los hombres representan cerca del 80% y en las mujeres alrededor del 45%. Obviamente, el 80%, como decía, corresponde a pacientes que tienen enfermedad coronaria, y cuanto más factores de riesgo, más enfermedad, más riesgo de correr la muerte súbita. Un dato relevante es que la muerte súbita o la parada extrahospitalaria es más frecuente en mujeres que en hombres. Fíjense, cuando diferenciamos por edad, esto es algo muy relevante, en menores de 35 años ya la enfermedad coronaria obviamente no es tan relevante, y es mucho más importante las cardiopatías estructurales o las cardiopatías congénitas, y acá aparece la miopatía hipertrófica como el número 1, las anomalías coronarias, etc. Por eso también ya en la guía europea recomiendan como clase 1B colocar desfibriladores en lugares públicos. Y obviamente el core de todo esto es que la utilización de desfibriladores en lugares públicos permite aumentar la supervivencia en pacientes con un paro cardíaco extrahospitalario. Esto se va a hablar mucho más en detalle más adelante, pero la supervivencia depende de que la desfibrilación sea muy rápida. Dentro de los 5 minutos la chance aumenta significativamente, y obviamente hasta tanto hay que hacer compresiones de alta calidad para evitar el daño neurológico del paciente. Voy a tomar algunos datos de la guía de resucitación europea, se utilizó como parte de la bibliografía de la ley, y aquí dice que la tasa en Europa de resucitación realizada por testigos presenciales varía, pero tiene una media de un 58%. El uso de desfibriladores externos es bajo en promedio, de un 28%. El 80% de los países europeos ofrecen RCP asistida vía telefónica, y el 75% de los países tienen un registro. La tasa de supervivencia es alrededor del 8% al alta hospitalaria. Estos números, algunos son parecidos a los publicados para la Argentina. Y una cosa muy importante, un concepto que la guía recalca, es la realización de registros para conocer claramente la incidencia, para saber los datos de la parada cardíaca fuera del hospital, y los casos también dentro del hospital, los resultados a largo plazo y los resultados de la rehabilitación. En los considerandos de la ley, vamos un poquito más adelante, la Fundación Cardiológica Argentina introduce los datos de nuestra población. En la Argentina se producen alrededor de 40.000 muertes súbitas al año, y 70% se producen fuera del hospital. Según AJA, a nivel mundial, ya vimos algunos datos previos, la incidencia va entre 20 y 140 casos por 100.000 habitantes, y la supervivencia es entre 2 y 11. Habíamos visto para la guía anterior que era alrededor de 8. Entonces vamos a introducirnos en la ley, luego de haber hablado de algunos datos generales. La ley es la número 27.159. Esta ley se llama de muerte súbita y sistema de prevención integral. Fue sancionada, promulgada y publicada en el boletín oficial en el año 2015, pero recién se reglamenta ahora, en mayo del 2022, y por eso un poco nos ha dado motivo para charlar de este tema y discutir los aspectos destacados de la ley y de lo que implica de la reanimación. Quería
hacer una consideración de estos conceptos, porque obviamente como médicos no tenemos que tenerlos tan claros. La promulgación de la ley es un acto que lo realiza el jefe de Estado, atestigua la existencia de la ley, y le da a la misma la fuerza ejecutiva y carácter imperativo. Entonces, ¿qué es una reglamentación? Bueno, la reglamentación son los detalles, los conceptos más delicados, más finos, que implican esa ley. De todas maneras, reglamentadas o no, las leyes sancionadas, según el procedimiento que establece la Constitución, tienen plena vigencia. Por lo tanto, los jueces las deben aplicar. La reglamentación la tiene que hacer el Poder Ejecutivo, y de no hacerla, como fue en este caso, que pasaron 7 años, queda en una especie de limbo, queda en una especie de letra muerta. Y en definitiva se dice que la falta de reglamentación de una ley implica en la práctica un doble derecho de veto, o sea que es una violación a la Constitución y es una violación a la voluntad legislativa, lo cual es un problema. De hecho, en la misma ley establece un plazo de 180 días para su reglamentación. Pero bueno, dicho esto, y para que quede claro, avanzo un poquito más. La autoridad de aplicación de esta ley es el Ministerio de Salud. Y tiene 3 direcciones nacionales que van a trabajar para la implementación adecuada. La DINESA, que es la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias, la Dirección Nacional de Enfermedades No Transmisibles y la Dirección Nacional de Talento Humano. Estas son las 3 direcciones nacionales debajo del Ministerio de Salud que van a trabajar para implementar adecuadamente la ley. La Dirección Nacional de Talento Humano depende de la Secretaría de Calidad, y la Dirección de Enfermedades No Transmisibles tiene un organigrama, una cantidad de subsecretarías y de organismos previos que realmente es muy, muy extenso. Yo acá estuve explorando en el mapa del Estado, y no voy a dejar que pase todo, pero al final llegamos a la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles. Bueno, básicamente, ¿de qué se encargan? DINESA y la Dirección de Enfermedades No Transmisibles se van a encargar de las medidas para el funcionamiento de la ley y la coordinación de provincias y CABA, y va a generar la guía para calcular qué cantidad de ideas hay para cada lugar. Hace unos días hablé con uno de los coordinadores de DINESA y me dijeron que están recién trabajando. También DINESA y esta Dirección de Talento Humano acreditarán, según la ley, según la reglamentación, a las instituciones formadoras en RCP y en DEA. Bueno, un poquito avanzando sobre la ley. El artículo 1 y el objeto de la ley es regular el sistema de prevención integral de muerte súbita en espacios públicos y privados de acceso público, a fin de reducir la mortalidad cardiovascular súbita. Este es el objetivo. Obviamente hay muchas definiciones, yo no voy a hablar de esto porque se van a explorar ahora en las próximas charlas, pero determina también pautas de capacitación, determina el sistema de información y de estadísticas, que como vimos en las diapositivas previas es muy importante tenerlos, promueve un registro de dónde están los dispositivos de DEA, su utilización, su mantenimiento, define la cantidad de DEA, ahora lo vamos a hablar, eso está en la reglamentación, y determina también el plazo de adecuación. Esta fue una de las preguntas de la charla pasada. ¿Cuál es el plazo de adecuación a la ley? Bueno, lo que dice es 2 años desde la promulgación. La promulgación fue en el año 2015, así que estarían ya vencidos esos plazos. También, bueno, obviamente determina la cantidad, y esto lo vamos a hablar ahora. Los DEA deben estar instalados en lugares de fácil y rápido acceso, deben tener instrucciones claras, visibles, en lugares estratégicos. Los DEA deben tener mantenimiento por los titulares o los responsables de los lugares. Los desfibriladores deben tener habilitación, y esto la reglamentación aclara que debe ser por ANMAT. Capacitación. Los titulares o responsables de los espacios deben capacitar al personal a su cargo, así también en las técnicas de DEA y RCP. Con respecto a la responsabilidad, aclara que derivadas del cumplimiento de la misma, o sea, de la ley, no hay ninguna responsabilidad que obre si uno hace las cosas bien. Los costos, y esto es importante, están a cargo de los propietarios. Los costos derivados del cumplimiento de la ley, tanto para espacios públicos o privados, están a cargo de los propietarios. Obviamente, como toda ley, establece sanciones. Hay 3 criterios independientes para determinar el riesgo de muerte súbita en un lugar y determinar la colocación de un DEA. Uno es la concentración
elevada de personas y el corte es mayor a 1000 personas por día, el riesgo de la actividad y la imposibilidad del acceso a un sistema de emergencia. Al menos un criterio de estos implica la necesidad de colocar un DEA y establecer un espacio cardioasistido. Bueno, ¿de dónde surgen estos números? Esto en base al asesoramiento que se ha hecho para la ley. Alrededor de 40.000 personas por año mueren en forma súbita, y por lo tanto se espera que una muerte súbita cada 1000 habitantes por año resulte razonable para establecer este criterio, que es establecer la obligatoriedad de contar con un DEA al menos en lugares públicos o privados con concentración o circulación diaria mayor a 1000 personas por día. Y tal vez esta es una de las diapositivas más clave. Todos los lugares que tengan una circulación mayor a 1000 personas por día tienen que contar con un DEA y entrenamiento del personal. Estos son los DEA, igual lo van a hablar más adelante. La señalítica actual es de color verde. Acá tienen todas las instrucciones. El desfibrilador está dentro de esta caja de acrílico. Desfibrilador externo automático, estas son las siglas. A veces pueden encontrar las siglas que es como DESA, que es desfibrilador externo semiautomático, donde hay que apretar el botón para generar la desfibrilación. Bueno, ¿y qué se considera en lugares públicos y privados? Vamos llegando a la parte final. Bueno, prácticamente todo. Estadios, natatorios, instalaciones deportivas, gimnasios, todos estos lugares son espacios que deben ser considerados para DEA y entrenamiento. Cárceles, cuarteles de bomberos, cuarteles de policía, shopping, hoteles, museos, iglesias, centros de convenciones, casinos, bingos, bancos, teatros, cines, barrios privados, también todas las oficinas públicas que tengan alto tránsito, y esto es la Casa de Gobierno. Por primera vez se instalaron los desfibriladores automáticos, tanto en la Casa de Gobierno como en la residencia presidencial de Olivos. Tengo que decir, y esto ha sido un enorme trabajo del doctor Salzberg, en el año 2019, si no me equivoco. Ahí están. Y también deben considerarse la colocación de DEAs en aeronaves, embarcaciones o trenes con capacidades a mayores a 100 personas. Hay una diapositiva que me falta en esta presentación, que también los efectores de salud deben contar con DEA en los casos de centros de imágenes en donde se practiquen pruebas de esfuerzo o estudios con contraste o con isótopos, y en policonsultorios con consultorios mayores a 4. También deben considerarse para esta implementación. No quiero dejar de mencionar, ya terminando, existen otras iniciativas importantes con respecto a la actividad médica extrahospitalaria por situaciones de altísimo riesgo. Muchos deben tener presente todavía el accidente de la nieta de Alfonsín cuando muere por el corte de un vidrio en una escuela que le lacera la arteria femoral. Así hay iniciativas para el control de la hemorragia extrahospitalaria, obviamente de forma catastrófica, que en muchos lugares están colocados junto con los dispositivos de desfibrilación. O sea, dispositivos de control de hemorragia, este es el más elemental, que es el torniquete, y también hay otros dispositivos en los casos de emergencias para alergia, que son los dispositivos de adrenalina inyectable intramuscular, el famoso EpiPen, tanto en su dosis pediátrica como en su dosis para adultos, que es otro de los dispositivos o iniciativas extrahospitalarios para situaciones que no dan tiempo, digamos, para llamar o que la emergencia sea a tiempo o para concurrir a un hospital. Bueno, esta es la anteúltima diapositiva. Hace poco hice un hilo de tweet que también está retuiteado por el Consejo de Cardiología Clínica. Acá está el detalle de la ley resumido, con los links al final. Ahí tienen el código QR para que lo quiera escanear, de un segundo de la diapositiva, para tener más información y tener acceso a todo esto que hemos conversado. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado. Vamos con Fabián, excelente presentación, y como les dijimos en un principio, los invitamos a dejar las preguntas en el chat para ir respondiéndolas al final. Bueno, muchas gracias Carolina, muchas gracias por la invitación. La verdad que en lo personal, y esto es absolutamente personal, estoy muy contento, ¿no? Porque esa es una actividad que nos ha juntado, que ha juntado gente, no solo instituciones, y la verdad que como dijimos antes, así internamente, ojalá lo repitamos.
Así que probablemente esto sea bueno para todos los que nos escuchan, porque también es bueno para nosotros, ¿no? Uno está más entusiasmado cuando hace las cosas con ganas y con gente que tiene ganas, ¿no? Lo que vamos a hablar está orientado a esto, ¿no? A este nombre y apellido de la RCP de alta calidad. Aquí yo elegí hablar del ámbito prehospitalario, pero en el fondo es algo que trasciende a lo prehospitalario, porque en definitiva la RCP de alta calidad no es solamente extrahospitalaria, ¿no? Habitualmente cuando hablamos de RCP, hablamos de algo que aparentemente todo el mundo conoce, ¿eh? Digamos, el problema que tiene la RCP es que todo el mundo la sabe, o cree que la sabe, ¿eh? Entonces, hoy la ciencia lo que dice es que lo único que uno realmente puede decir que hace bien es aquello que puede constatar, que puede objetivar, así que a eso nos vamos a dedicar. Algunas cosas parecen RCP, ¿sí? Esto fue una foto tomada por un periodista, un fotógrafo en Botswana. Aparentemente la monita se había caído, y monita literalmente, era una monita, y otro mono se acercó a hacerle esto, ¿sí? ¿Qué es? No sé, nadie pudo comunicarse con el mono, pero aparentemente todos dicen que le estaba haciendo RCP. Más allá de la broma que parece, ¿no? Pero bueno, algunas cosas parecen RCP, y esta foto circuló por las redes desde hace un par de años, nombrando a cómo un mono hacía RCP. Ahora, yo les planteo esto, ¿sí? Fíjense esto. Esto es un escenario real, donde un chico había sido baleado en el cuello, ¿sí? Un niño, como ven ahí están viendo al equipo que lo está asistiendo. Vayan notando ustedes la cantidad de gente involucrada, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo en realidad? Parece que eso es RCP. Algunas cosas parecen RCP. Aparentemente toda esa gente tiene un fin que es el de reanimar a este niño. No obstante, si ustedes están tomando nota de cómo está pasando esto y quiénes lo están haciendo, uno empezaría a pensar que no parece demasiado organizado, ¿no? De hecho hay demasiada gente ahí, ¿no? Uno empezar a pensar quién es el que manda, no se alcanza a distinguir quién es el que manda, ¿eh? Pero bueno, algunas cosas parecen Bueno, RCP. hasta luego. Entonces, ¿qué nos queda de Me esto? olvidó que tenía una charla ahora. Si pudieran poner, Ajá. ¿pudieran mutear los micrófonos? Por favor, el que tiene, por favor, desmutear, perdón, apagar los micrófonos. Ya lo silencié. Muchísimas gracias. Y acá empieza el primer concepto, ¿no? El primer concepto es que la RCP de mala calidad es un daño evitable. Este es un concepto que apareció publicado ya por 2014 por American Heart Association, y uno no está acostumbrado a pensar que la RCP puede ser dañina, pero en realidad cuando la RCP es de mala calidad, realmente va a lograr que este paciente tenga menos chance de supervivencia. Nadie esto lo hace adrede, ¿verdad? Pero es una maniobra que, en el fondo, ¿cómo podríamos mejorar? Y acá un poco aludiendo al prehospitalario que nos está convocando, ¿no? En realidad uno tendría que empezar a pensar en, bueno, ¿cómo hago esta RCP de buena calidad? Bueno, trato de que se reconozca previamente, que se empiece lo más precozmente la RCP, que se desfibrile adecuadamente, que haga una RCP de alta calidad, que en realidad pueda haber desarrollo de sistemas que integren tanto el hospital como lo prehospitalario como la comunidad, que empiece a pensar que lo único que puedo mejorar es lo que puedo medir. Por lo tanto, la capnografía es un valor adecuado para saber si la intubación está bien realizada, para saber cómo es la evolución de mi reanimación cardiopulmonar. No tengo que contarle a ustedes el valor de capnografía que me indica que este paciente ha recobrado la circulación espontánea. Y un punto que es importante, que es el trabajo en equipo. De hecho, de todo esto, nosotros nos vamos a enfatizar esos dos, la RCP de alta calidad y el trabajo en equipo. Piensen que cuando hablamos de esto, estamos hablando de algo que se supone que todo el mundo hace bien, que es hacer RCP,
y de algo a lo que muy poca gente le da importancia, que es el trabajo en equipo, entendido como tal, no como personas juntas en pos de aparentemente un objetivo, como veíamos en el video de recién. ¿Y qué medimos para mejorar si empezamos hablando de esta RCP de alta calidad? Y bueno, todos sabemos que hay que comprimir de 5 a 6 centímetros en adulto, que hay que llevar una frecuencia de entre 100 y 120 veces, compresiones por minuto, que hay que evitar quedarse apoyado sobre el tórax, aumentando la presión, por eso dice evitar la compresión residual, que las interrupciones tendrían que ser mínimas, menos de 10 segundos o 5 segundos de interrupción de las compresiones por cualquier causa. Evitar la ventilación excesiva en términos de volumen y en términos de frecuencia. Recuerden siempre que una ventilación excesiva reduce el flujo de sangre al tórax, reduce el flujo en las arterias coronarias, reduce el flujo cerebral. Hay un muy viejo artículo cuya traducción era muerte por hiperventilación, ¿sí? En donde realmente se veía como a medida que aumentaba la frecuencia de ventilación en un paro, reducía drásticamente la supervivencia. Entonces, uno empieza a pensar que la única forma que tengo de saber esto es teniendo dispositivos de feedback. Entonces, ustedes, ¿qué tienen que entender de esto? Que la próxima reanimación que hagan, en realidad la pregunta que se tienen que hacer es, ¿cómo sé que lo estoy haciendo bien? Porque si no sé que lo estoy haciendo bien en los términos que hablamos recién, la reanimación es una maniobra, es buena voluntad, ¿sí? Yo tengo buena voluntad, pero no necesariamente eso va a significar ayuda para este paciente. Entonces, estos dispositivos de feedback lo que me permiten es evidenciar que lo que estoy haciendo es lo que corresponde y que lo que la ciencia dice que aumenta la supervivencia. Por eso hoy existe este rol de supervisor de la RCP, un rol que dentro de este equipo tiene una persona que se encarga exclusivamente de supervisar cómo se está haciendo RCP. Obviamente la herramienta, el arma que tiene el supervisor de la RCP es el dispositivo de feedback. Habitualmente cuando enseñamos RCP al equipo de salud en los cursos de reanimación avanzada, lo que les decimos es, bueno, entienda que en su teléfono, que en su cronómetro, que en su metrónomo tiene una herramienta que aumenta la supervivencia, porque eso le garantiza por lo menos que pueda comprimir con la frecuencia adecuada, que pueda ventilar con la frecuencia adecuada. Y todo este concepto nos lleva a esto, algo que desde hace muchos años se llamó Pit Crew CPR, ¿sí? Esto es asociado, como un video que vamos a ver ahora, asociada a la reanimación en lo que pasa con el equipo de boxes, ¿sí? Hoy lo llamamos RCP de alto desempeño, ¿sí? O de alto rendimiento, ¿sí? ¿Qué significa qué? Bueno, significa trabajar en conjunto para asistir a una víctima de un paro cardíaco súbito. Pero en esto hay una palabra mágica, que es trabajar en conjunto, que es trabajar como equipo. Fíjense cómo trabaja un equipo. Perdón. Bien, 1 segundo 92 tardaron en reemplazar, y esto es a todas luces conocido, ¿no? ¿Quién no ha visto una carrera por televisión en donde aparecen estas cosas? ¿En qué se parece esto al tratamiento de un paro? Y se parece en que estos se prepararon para hacer eso, que lo hacen en 1.92 segundos. ¿Por qué? Porque lo han coreografiado miles de veces y no es que se juntaron en ese momento para cambiar los neumáticos. En realidad lo hicieron, es más, no lo hicieron hasta que les salió bien, lo hicieron hasta que no se pudieron equivocar. Entonces, este trabajo en equipo, en el fondo, es aprender a trabajar, aprender una técnica que es, ahí habla de parte no técnica esencial de la formación de los profesionales de la medicina. Ustedes seguramente estarán acostumbrados a aprender un protocolo de RCP y saber cuál es la dosis de adrenalina, de amiodarona, del desfibrilador. Lo que no están acostumbrados es, a lo mejor, a conocer el nombre de quien tienen al lado, trabajando, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque en realidad en ese momento el paciente se paró y quien estaba cerca lo empezó a asistir. ¿Hay personas asistiéndolo? Sí. ¿Hay muchas? También puede ser. Ahora, ¿son un equipo? Depende. Excepto que se hayan formado como equipo y lo hayan hecho antes, son simplemente un grupo de personas, ¿sí? Entonces, este trabajo en equipo lo que me dice es
que hay características individuales, ¿sí?, de esos personajes, pero que cuando trabajan en equipo influencian el resultado. ¿Es importante la adrenalina en un paro? Sí, con toda la discusión que puede llevar eso. ¿Es importante el trabajo en equipo? ¿Es importante que yo conozca a quien tengo al lado trabajando? Sin duda. Y me atrevería a decirles que la evidencia es más a favor de que la supervivencia va a estar dada por que conozca a quien tengo trabajando al lado que por la adrenalina que le esté pasando. Pero obviamente, volvemos a lo que pasa todos los días, no estamos tan acostumbrados a coreografiar esto, a hacerlo antes, ¿sí? A veces, bueno, hacemos uno que otro curso, nos entrenamos y pretendemos que, bueno, que uno pueda hacer magia, ¿no? Entonces, este trabajo en equipo, fíjense que empieza a tener roles, ¿no? Que a lo mejor para el prehospitalario no van a ser 6 roles, pero que probablemente sean 2 o 3, que más allá de la cantidad, es importante que sepamos qué vamos a poder hacer con esa cantidad que tengamos. Pero no lo tenemos que pensar en ese momento del paro, lo tenemos que pensar antes, ¿sí? Fíjense este ejemplo, que acá sí tienen ustedes un ejemplo prehospitalario, ¿sí?, de cómo funcionaría esto. Si bien esto es simulado, no está muy alejado de lo que significa la realidad. Fíjense esto. Esto es la simulación de un examen. Acá llegó primero un primer respondiente y llega luego el equipo médico. Con esas tres personas que siguen asistiendo. Okay, thank you. Nick, this is Chris. Aquí se están presentando, ¿sí? Fíjense que, detengo un segundo, presentarse parecería una locura, ¿no? Pero ¿qué aprendemos de la aviación? Y bueno, aprendemos de la aviación que cuando una tripulación se conoce, que cuando llega a tomar su turno, presentarse, decirse cómo se llama, conocerse a la hora de una emergencia, los va a hacer funcionar mucho mejor que si simplemente son los que estaban arriba del avión, ¿sí? Nick, do you want me to take over compressions? Position 1 carries out the initial assessment, begins Fíjense CPR, cómo empiezan las ventilating in the off en una cycle. primera posición, la with the persona que two-hand comienza con la mask seal. reanimación, que eventualmente At position 2, reemplaza a the quien está paramedic is ready comprimiendo. and takes Una care of the segunda airway, posición as well as donde alternating maneja la chest vía aérea, compressions se alterna with the con el de bystander las or compresiones, paramedic ¿sí? at position 3. Straight back onto the Perdón. chest. All right? Si alguien Well done. puede admitir a los que entran porque me para el video. Ahí Position 1 entonces vemos las carries out the posiciones, initial ¿sí? assessment, Posiciones begins que están CPR, previamente establecidas. ventilating in the off Fíjense cycle cómo hay un líder que with está the a los two-hand pies mask de seal. este paciente, es el que At tiene la position visión 2, the general del paramedic is asunto. ready and takes Decíamos care of entonces the en esta airway, posición as que well as el alternating que se chest encarga de la vía compressions aérea with the eventualmente se va a alternar bystander con el de las or paramedic compresiones. at position 3. El líder At que van a position mostrar 3, ahora, ¿sí? we Para have que a va a estar más paramedic adelante, operating ¿sí? the life pack Ahí es el que defibrillator, maneja as well el as desfibrilador, alternating chest maneja compressions. es el supervisor de la At RCP position también. 4, we have Y our en esa team cuarta leader. posición, They are el ideally líder, positioned que en in the definitiva es circle quien tiene to la get a visión clear de view of conjunto de todo proceedings, esto. provide direction, Entonces, and ¿es posible hacer todo esto? Sí, lo que necesito simplemente es poder anticiparlo. ¿Es posible que 3 personas en un escenario prehospitalario cumplan todos estos roles? Es posible que, yo me atrevería, la verdad, a hacer una estadística, si fuera posible, que ustedes contestaran, ¿cuántos han participado de un paro cardíaco en donde se registre lo que está ocurriendo? O sea, donde alguien físicamente tome nota de lo que está ocurriendo. O sea, ¿por qué en un paro de 15 minutos hay 10 adrenalinas rotas si la pasamos cada 4 minutos? Porque nadie las anotó, ¿sí? Entonces, entender cuán importante es esto, que en el fondo aparentemente no es tan importante, que es trabajar en equipo. Entonces, de esto lo que tienen que entender es que lo único que va a ser bueno para el paciente es lo que antes hayan ustedes practicado de otra manera. Los escenarios simulados permiten eso precisamente. Además, entender que al final de todo esto está el paciente y está la seguridad de este paciente. Entender que en los problemas médicos, como aparece aquí, no hay una sola causa, no hay una causa fundamental, porque es un equipo el que está trabajando. Cuando ustedes están diciéndole a otro en qué se equivocó en un equipo de trabajo, en rigor de verdad lo que tendrían que estar preguntándose es ¿dónde estaba yo cuando vos te equivocabas? Porque un equipo es el que logra el éxito, o un equipo es el que no lo logra, no hay una persona, ¿sí? Entonces, estos errores médicos, acá dice que son cometidos por personas, sí,
pero por un equipo o por un equipo que tiene un proceso que permite que esa persona se equivoque. Por lo tanto, sí, y acá ustedes pueden aludir a esta teoría del queso suizo, ¿no? Donde se pretende que cada uno de los procesos, o cada uno de los participantes de un proceso, formen algo así como las fetas del queso con agujeros, ¿no? Y en el fondo, cuando algo pasa una feta, es detenido por la otra, porque los agujeros no están alineados. ¿Cuándo tengo el problema grave? Y bueno, cuando se alinean esos agujeros. Pero por eso es todos lo que logramos esto, para bien o para mal, ¿sí? Y para terminar, entonces, uno podría dejarles esta idea, ¿no? Ese hashtag que ustedes conocerán, que dice la RCP salva vidas. Y si lo pensamos mejor, me parece que mejor pensar esto sería pensar que una RCP de calidad salva vidas, ¿sí? Uno está acostumbrado a pensar y a pensar en la comunidad que, bueno, un poco de reanimación es mejor que nada. El equipo médico en realidad no puede permitirse eso. El equipo médico debe hacer una RCP de calidad. Recuerden siempre algo, en la emergencia el paciente no nos elige, ¿sí? Porque si el paciente pudiera elegir, entonces se pararía dentro de la unidad coronaria o la terapia intensiva del mejor lugar y mejor equipado. Simplemente el paciente tiene un paro cardíaco y está en la responsabilidad de cada uno de nosotros que ese paciente que no nos eligió, ¿sí?, no lamente que estemos ahí, sino todo lo contrario. Así que con esto, y para terminar entonces, que entiendan que la única forma de dar un buen mensaje con esto es que entiendan a la simulación, que entiendan a que lo único que puedo mejorar es aquello que puedo medir. Y habitualmente, tratándose de paros cardíacos, el único modelo posible es el modelo que simule estas situaciones. Así que nada más hasta aquí. Les agradezco mucho la atención y gracias por la invitación. Excelente también, Fabián, y muy clara la exposición. Ahora vamos con Mario. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, excelentes las presentaciones de mis dos amigos. Vamos a tratar de hablar un poquito sobre lo que es la desfibrilación. Conocer el desfibrilador es clave. Realmente no son todos iguales y tampoco todas las situaciones son iguales. Y así como hay un viejo refrán que me enseñaron hace mucho tiempo, que hay una escuela para cada chico, también hay un desfibrilador para cada institución. Cuando uno se fija en la literatura internacional, las diferencias que hay en las tasas de alta hospitalaria, o sea, de aquellos que llegaron vivos al hospital y que luego han salido de alta, la diferencia es abismal entre los que fueron reanimados con desfibrilador por los capacitados que estaban alrededor versus los que esperaron al médico. Fíjense aquí, 55.5 versus 28.8 de todos los paros cardíacos. Fíjense aquí como el que provee la desfibrilación, pero por un sistema de emergencias es 28 y por el que estaba al lado 53, ¿no? Es muy importante entender esto, porque lo que cambia la historia de la RCP fue la presencia del desfibrilador. Hay cientos de publicaciones que hablan de cómo van disminuyendo las probabilidades, no solamente de llegar vivos al hospital, también de salir vivos del hospital, porque aquellos que se reanimaron y llegaron o vivos o en proceso de reanimación al hospital, algunos mueren dentro del hospital. Y nos ocupamos de este tema porque ustedes que son médicos sabemos que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte, tanto en el hombre como en la mujer. Cuando nosotros miramos y vemos, y esto lo digo porque no todos los médicos lo sabemos, y yo reconozco que recién lo empecé a descubrir en el momento en el que se publicó por primera vez en el 2005, con una actualización en el 2013 del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, cuando vemos las causas habituales, las que nos preocupan en el día a día, la que le preocupa a la gente. Una muerte de cada 117.000 es por un terremoto, una muerte de cada 13.000 por un golpe de calor, una muerte de cada 1.100 por un incendio, una muerte de cada 7 por un proceso oncológico y una muerte de cada 5 por enfermedad cardíaca. Pero ahora miren esta relación.
200 veces más frecuente morirse del corazón que en un incendio. Piensen ahora la cantidad de matafuegos que hay en los edificios donde ustedes viven, en los hospitales donde ustedes trabajan, en las instituciones médicas donde ustedes van todos los días, donde del lado del público no hay ningún desfibrilador y la probabilidad de que se mueran de un paro cardíaco esperando un turno es 200 veces más frecuente que se mueran en un incendio. Esto ocurre en todos los países de Occidente, ya lo mostró excelentemente Cristian, principales causas de muerte en Estados Unidos, pero lo importante, porque quiero remarcarlo, las mujeres también tienen como primera causa de muerte la enfermedad cardiovascular. Y en la Argentina hay una muerte súbita cada 15 minutos. En lo que se está escrito y publicado en el mundo es que es entre 1 y 2.3 muertes súbitas cada 1000 habitantes del lado occidental. Por lo que esto de que debería de haber uno cada 1000 podría llegar a ser discutible y en algún momento creo que va a bajar y va a tender a ser una cada 500, porque realmente vemos que la estadística habla de 1 a 2.2. Si uno toma el promedio de todo esto, daría como 1,5 y es preferible tener de más que de menos. Ya sabemos que es una muerte súbita y la muerte súbita es algo inesperado que ocurre en gente aparentemente sana. Pero a ustedes que son médicos, les quiero decir que el 90% de estas muertes ocurren por fibrilación ventricular, por esa arritmia que pone caótico al corazón. ¿Y quiénes son los que van a tener más probabilidades de tener una muerte súbita o una fibrilación ventricular? Y obviamente el que ya la tuvo una vez. El que ya la tuvo una vez tiene una clarísima mayor probabilidad de tener otra. Y el que no la tuvo nunca tiene poca probabilidad de tener una. Ahora, cuando yo miro el número, que es hay una persona que ya tuvo una fibrilación ventricular. Probabilidad de tenerla de nuevo altísima, pero es uno solo. Ahora, el tema es que cuando yo miro a la población general que nunca tuvo ninguna y que la probabilidad es baja, termina siendo mucho mayor porque el número es mayor. Entonces es por eso que protegemos los lugares de mucha concurrencia. Y cuando lo dividimos por edades, sabemos que por debajo de los 35 o 40 años, las patologías congénitas como son la miocardiopatía arritmogénica ventricular, que no debe ser llamada displasia del ventrículo derecho bajo ningún concepto, porque es una miocardiopatía arritmogénica ventricular que puede comprometer el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo o ambos, es una de las principales causas en Europa, en Sudamérica la miocardiopatía hipertrófica, las canalopatías o las anomalías congénitas de la salida de las arterias coronarias son las patologías más frecuentes, las canalopatías como el síndrome de Brugada, dentro de los menores de 35 o 40 años. Por arriba de los 40 años, fíjense cómo desaparecen las canalopatías y empiezan a aparecer la cardiopatía isquémica, baja la probabilidad de las miocardiopatías y sube la enfermedad coronaria. Ustedes ya saben que el corazón lo que hace es dejar de latir por alguna de estas causas, la más frecuente por arriba de los 35, el infarto, y se fibrila. Esa fibrilación ventricular que hace que el ritmo sea caótico, que no haya QRS distinguibles y que la frecuencia cardíaca es altísima. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a pensar en qué es lo que sucede, es esto. Acá hay un corazón fibrilado que están apretando con la RCP. Esto que ustedes ven es la mano de alguien. Ahí pararon, el corazón se fibrila y ahí va a venir la descarga del desfibrilador. Es esa. Miren. Esa. Y ahí el corazón retoma el ritmo normal. Porque cuando uno comprime con la RCP, lo que está haciendo es aplastar y comprimir un corazón que sigue fibrilado. Es un corazón que está fibrilado y que yo estoy enviando el impulso para que haga de bomba, con todas las técnicas que explicó Fabián recién, de no correr atrás del tubo si por ahí podemos desfibrilar primero, de no abrir 15 adrenalinas, de tener un equipo formado para que alguien administre el carro de paro, las ventilaciones, no hiperventilar, tratar de hacer las compresiones como corresponden, pero lo que tratamos de hacer siempre es de que si está en asistolia, fibrilarlo.
y si está fibrilado, desfibrilarlo. Entonces, la chance que nosotros tenemos es que estos capacitados bystander que están en la calle nos devuelvan a alguien en proceso de reanimación, habiéndole hecho la RCP y habiendo utilizado el desfibrilador como corresponde. Ahora, cuando nos preguntamos nosotros como médicos, y siendo verdaderamente honestos, ¿en cuántas RCP hemos participado en las distintas especialidades? ¿Y cuántas veces estuvimos organizados realmente como un equipo? La mayoría va a contestar que nunca. Porque todos corremos atrás de un laringoscopio cuando por ahí lo primero que hay que hacer es desfibrilar y no hace falta el laringoscopio. No hace falta empezar con el golpe precordial porque no se usa más. Entonces hay millones de cosas que tenemos que entender porque esto es algo frecuente y además de frecuente es muy importante y nosotros tengamos la especialidad que tengamos, tenemos que comprender que es algo que tenemos que hacer bien. Es tan importante comprimir, como les decía Fabián, como descomprimir. Porque en el momento en el que descomprimimos es donde se nutre el corazón. Nosotros cuando aplastamos el corazón contra la columna, perfundimos los demás órganos, pero cuando descomprimimos, perfundimos el corazón. ¿Y a la gente qué le enseñamos? A la gente le enseñamos lo más fácil, porque necesitamos que haya muchos rescatadores. Y muchos de esos rescatadores no se involucraban, y está absolutamente demostrado, porque tenían que hacer respiración boca a boca. La respiración boca a boca no es mala, pero un registro sueco de 23.000 pacientes de paros de extrahospitalarios mostró que cuando había que hacer respiración boca a boca se involucraba el 38%, y cuando no se le decía a la gente que hicieran respiración boca a boca se involucraba el 70%. Ahora, con el 70 involucrado tenemos más gente llegada vivas al hospital. ¿Está mal hacer respiración boca a boca? No, claro que no. ¿Está fuera de moda? No, claro que no. Quizás ahora en pandemia está contraindicada porque verdaderamente todavía el estado de pandemia no ha sido declarado como terminado. Pero nosotros como médicos deberíamos de poder tener dispositivos o en el hospital poder hacerlo y tener pensado eso que no tenemos que hacer, que es estar haciendo con el ambú al mismo tiempo que el que está haciendo las compresiones. Tenemos que tener en cuenta que la probabilidad de éxito dentro del primer minuto es cercana al 90% y que vamos a perder un 10% por minuto perdido cuando no hacemos la desfibrilación como corresponde y que a partir del minuto 5 el daño cerebral puede comenzar a ser irreversible y el daño cognitivo después permanecer más allá del alta, que es lo que no queremos. Quisiera que por favor pongan mucha atención en este slide que tiene muchísima información para que podamos entender las diferencias que tenemos con las distintas fases del paro cardíaco y lo que es el umbral de asistolia, que para mí es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta en el momento de elegir un desfibrilador. Ustedes ven acá el minuto 0 y acá la probabilidad de sobrevivir. Nosotros entramos por alguna causa, supongamos que es una persona de 50 años y que ha tenido... Hay alguien que prendió el micrófono, por favor, ¿lo puede apagar? Gracias. Aquí nosotros ingresamos por algún motivo, un infarto, se tapó la coronaria derecha o la descendente anterior o la circunfleja y ese paciente, que no es infrecuente, es 1 de cada 4 que no llega vivo al hospital por un infarto. Entonces, cuando nosotros vemos eso, ese 1 de cada 4 puede hacer una fibrilación ventricular. Los primeros 4 minutos está en una fase eléctrica. Se conoce como fase eléctrica esta etapa del paro cardíaco. Luego pasa a una fase circulatoria donde la isquemia en los distintos órganos va a ser la vedette del cuadro y luego a la fase metabólica donde se genera la sistolia, donde ya el paro cardíaco empieza a ser cada vez más difícil de resolver. Ahora miremos estos 4 minutos iniciales. Acá hay una diferencia entre la base y el pico de esta fibrilación ventricular que se ve gruesa. A medida que va pasando el tiempo, el corazón se queda
sin perfusión y por lo tanto al tener perfusión las mitocondrias no tienen ATP, no hay fosforilación oxidativa y el mismo corazón se queda sin el ATP necesario para que la miosina y la actina se puedan contraer. Entonces no hay contracción muscular, está todo desorganizado y la posibilidad de salir empieza a disminuir por disminución del ATP, porque finalmente todo termina siendo molecular. Esta disminución del ATP cae casi al 0% en la fase circulatoria y se mantiene entre el 0 y el 3% más adelante. Ahora, cuando nosotros hablamos de un umbral de asistolia, lo que quiere decir es cómo me doy cuenta yo que soy un desfibrilador automático, a qué le tengo que disparar y a qué no. El desfibrilador automático dispara a frecuencias por arriba de las 220 latidos por minuto, donde los QRS son irregulares y donde mide la base contra la altura, porque tiene que distinguir que en la asistolia no debe de disparar, porque el disparo en asistolia descarga acetilcolina, lo cual duplica la posibilidad de no salida del paro cardíaco. Por lo tanto, no da lo mismo disparar en fibrilación ventricular que disparar en asistolia. En asistolia está contraindicado el disparo de desfibrilación. Por más que uno diga, pero no lo puedo empeorar. Sí, lo puedo empeorar. Puedo hacer que tengan la mitad de las posibilidades de salir. Por lo tanto, el desfibrilador, la línea la tiene que leer muy bien y el latido normal también. Entonces, lo que tiene que leer bien es esta irregularidad. Hay desfibriladores que miden en milivoltios. Todos los desfibriladores tienen un umbral de asistolia. Y lo que me van a mostrar es cuánto reconocen de esto. Aquel desfibrilador que mida la fibrilación ventricular más finita, pero se dé cuenta cuando es asistolia, obviamente va a ser mejor que aquel que solo dispara cuando la fibrilación ventricular es muy gruesa. ¿Por qué? Porque aquel que solo dispara cuando la fibrilación ventricular es muy gruesa, solamente va a disparar en aquellos casos donde lo encontraron a tiempo, que son los primeros minutos. Entonces, no todos los desfibriladores son lo mismo. Tienen distintas características que es muy importante que nosotros podamos conocer, porque si no entendemos que desfibrilando dentro del primer minuto, como lo hacemos en el laboratorio de electrofisiología, yo les cuento, desde hace 28 años que hago electrofisiología cardíaca y que induzco arritmias ventriculares y hago ablaciones de arritmias. Nadie me contó cómo funciona un desfibrilador. Lo utilizo como mínimo todas las semanas, tanto los hospitalarios como los automáticos. Y nosotros dentro de nuestro laboratorio sabemos que si tenemos todo preparado y hay una complicación de algún paciente que se induce la arritmia ventricular, nosotros sabemos que va a salir bien sí o sí. ¿Por qué? Porque tenemos todo preparado y casi tenemos el 95% de probabilidades de que esto suceda bien. Pero fíjense acá, que cuando ocurre en la calle, tenemos ese 60-50%. El problema es cuando ocurre en nuestras casas, donde no tenemos desfibrilador y donde tenemos que esperar que el llamado al 107 nos pueda asistir. Nosotros hicimos muchísimos estudios sobre esto, se ha publicado en el 2005 un registro de muerte súbita con un 87% de mortalidad. Salimos a entender de qué se trataba. Hicimos una encuesta de 5.000 personas en la boca de los subtes de la ciudad de Buenos Aires en el 2017. Y lo que vimos es que el 55% no sabe de qué se trata la muerte súbita. Y el 65% no sabe qué es el 107. Nosotros como médicos tenemos que entrenar a nuestros pacientes para que de alguna manera podamos acercarnos a esto, que es el resto del mundo, donde hay carteles indicadores de los desfibriladores en la mayoría de los lugares, donde entendieron que en los colegios tiene que haber desfibriladores, aeropuertos, hasta en la calle, fíjense. Esto es una calle de Dinamarca donde hay un desfibrilador en el medio de una calle casi deshabitada. ¿Estamos entendiéndolo? Sí, claro. Hay muchas empresas que ya se han cardioprotegido. De hecho, se han cardioprotegido los subtes, pero no solamente es importante tenerlo, sino también es importante saber dónde está el desfibrilador. Es clave saber. Publicamos en la Revista Argentina de Cardiología muerte súbita en clubes deportivos de rugby. Lo que hicimos durante este tiempo
era simplemente hacer un registro, describir las características y la tasa de mortalidad por muerte súbita cardíaca en personas que concurrían a eventos organizados por clubes de rugby. Y luego lo que hicimos fue entrenarlos. Se consiguió la donación de 84 desfibriladores. Conseguimos la donación de 84 desfibriladores. Se le colocó un desfibrilador a cada club. Y vimos, porque ya teníamos lo que les mostré antes, que en el 2005 habíamos visto que la mortalidad era del 87%. Vimos que luego de hacerlo, pasamos de una mortalidad del 87% a una sobrevida del 87%. Simplemente entrenando a la gente y colocándole desfibriladores. Y esto no lo decimos, lo publicamos. Lo publicamos en la Revista Argentina de Cardiología y en varios póster a nivel internacional porque el estudio sigue y también estamos viendo lo que ha sucedido en los subtes. Entonces, tenemos algo claro, que es que esta gente que sobrevive como Juan, es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta. El 2 de mayo de este año tuve un episodio Pablo García dentro del club. Gracias a Dios estoy acá por la acción de Lea que tiene el club y por la pericia de un gran amigo que me salvó la vida. La idea es que todos los que estén viendo esto tomen conciencia de la importancia de estos aparatos y de la importancia de estar preparado para manejar estos aparatos o tener los conocimientos básicos para que salga todo bien. Llegar a buen término y que 10 días después esté en mi casa con mi familia actualizado. Denle bola a esto, es fundamental que todos los clubes lo hagan. Juan tenía la descendente anterior tapada, llegó al hospital reanimado. Esto fue lo que grabó el desfibrilador, la fibrilación ventricular. Ahí está la descarga y la salida de Juan hacia adelante. Ahora, esto fue gracias a que la gente que estaba al lado la pudo reanimar. Ahora, el eslaboncito del desfibrilador, ¿dónde están? Y cada vez hay más, cada vez hay más. Deberíamos de lograr que Google, en vez de que nos muestre el bar más cercano, nos muestre el desfibrilador más cercano también. No hace falta descartar el bar, porque está bueno que uno vaya al bar a divertirse, a tomarse una cerveza o alguna gaseosa o agua mineral. Pero también es importante que nos marquen dónde están los desfibriladores que van a cambiar el resultado de una de las primeras causas de muerte en la Argentina. Los desfibriladores hay muchos. Hay automáticos y semiautomáticos. Por eso también les decía Cristian que algunas veces decían DESA, desfibriladores semiautomáticos. Ahora, esta es una opinión personal mía. Los desfibriladores semiautomáticos necesitan tener dos botones, un botón para prenderlo y otro botón para el disparo. Y lo que he visto en estos años como especialista en electrofisiología, no lo hablo porque me lo contaron, lo hablo por ser especialista en la materia, es que cuando analizamos a los rescatados, muchas veces se pierde tiempo porque la gente confunde los botones y prende el desfibrilador, y cuando el desfibrilador le dice que tiene que apretar el botón de la descarga, aprieta el botón que prendía y con ese botón lo apaga. Y así está sucesivamente perdiendo el tiempo con el 10% de probabilidades de salir por minuto perdido que nos da estos desfibriladores. Por lo tanto, yo en forma personal prefiero los desfibriladores automáticos, porque no conozco ningún caso que haya tocado el desfibrilador en el momento del disparo, el operador, y se haya muerto. Yo tengo muchas descargas porque me han empujado y he tocado al paciente en el momento de la descarga y más que algún otro rulo en la cabeza no se me ha formado. La otra cosa es importante, es saber cuáles son los factores que afectan a la energía requerida para que la desfibrilación sea exitosa. Los parches deben ser colocados bastante distantes al corazón para que el arco voltaico, si bien no es voltaje sino joules, pero se lo denomina de la misma manera, el arco voltaico pueda atravesar al corazón y fundamentalmente al ventrículo izquierdo. Los factores son fundamentalmente el tiempo a la desfibrilación, el tamaño de la paleta, pequeños parches muy chiquititos en desfibriladores que los quieren hacer chiquitísimos para que pesen poco, no sirven del todo por una cuestión de que a más chiquitos más impedancia. Nosotros necesitamos tener etiquetas grandes,
parches grandes. Por eso las paletas en los desfibriladores del hospital son grandes. Que el gel conductor esté presente y que no se seque. Por eso usamos el gel en el líquido no combustible en los hospitales. También es muy importante la energía. Los choques previos disminuyen el umbral de desfibrilación, pero está demostrado que por debajo de los 150 a 200 joules los choques pueden ser inefectivos. Por lo tanto, los desfibriladores deberían de descargar como mínimo en la primera descarga más de 150 joules y llegar a la mayor descarga posible. Ninguno de ustedes ha chocado de pacientes en fibrilación ventricular en el hospital con 100 joules. La mayoría ha elegido de 200 para arriba, aunque sea bifásico. Por lo que está demostrado que en realidad la electricidad no le hace nada al corazón. Lo que le hace es la electricidad sumada con la isquemia. La isquemia, el corazón isquémico, es el problema. Ahora, el corazón isquémico, cuanto antes lo dejemos menos isquémico por tener circulación, es muchísimo mejor. Entonces no le tengamos miedo a la descarga, tengámosle miedo a la no carga. Es muy importante esto. Ahora, umbrales de asistolia ya se los mostré. Es mejor bajos, cuanto más finito lo distinga, muchísimo mejor. El tipo de onda, cientos de artículos publicados, bifásica contra monofásica, muchísimo mejor bifásico. Batería, acá depende, puede ser pilas, pueden ser baterías de litio, lo que quieran. O sea, si ustedes quieren, fundamentalmente por lo ecológico, es mejor que sean de litio. Si quieren no tener que depender del fabricante, pueden comprar, pueden tener pilas. Es mejor que grave a que no grave. El choque, el más rápido posible, que detecte marcapasos, claro que sí. Que tenga FDA es imprescindible, no, pero es mejor porque cualquier inconveniente que tengamos en alguna parte del mundo, la FDA lo reporta, como los marcapasos, como los desfibriladores, se arman recalls donde nos avisan y nos reponen por el distribuidor que tengamos nacional el repuesto que haga falta. ¿Monitoreo durante la RCP? Sí, claro, es genial. Choque sincronizado, imprescindible para todos aquellos lugares que sean médicos. El choque sincronizado lo que permite es que se emita la descarga con la taquicardia ventricular sin pulso. El desfibrilador detecta la taquicardia ventricular y dispara. Ustedes saben que el 95% de las fibrilaciones ventriculares están precedidas por taquicardias ventriculares. Entonces, si yo estoy haciendo una ergometría, mi paciente cae inconsciente al piso y tiene una taquicardia ventricular, no tengo que esperar que se fibrile para que lo descargue. El desfibrilador puede hacerlo. Y los parches indiferentes también son claves para los lugares públicos. ¿Por qué? Porque parche indiferente quiere decir que el de arriba lo puedo poner abajo y el de abajo lo puedo poner arriba y no tengo que mirar la figurita. En los demás tengo que mirar la figurita. Tengo que hacer que el de arriba vaya arriba y el de abajo vaya abajo, porque si no el arco voltaico no es el mismo. Entonces, tratemos de simplificar, tratemos de ver qué es lo que podemos hacer. Yo acá les puse un desfibrilador que es automático, para que ustedes vean que lo único que hay que hacer estas instrucciones. es abrir Asegúrese un de botón. que se ha llamado al 112. No hay ningún otro botón. No Comience necesitan descubriendo carga el pecho y eléctrica. torso desnudo del paciente. Quite o Y corte ropa obviamente si es hablan necesario. español. Y tampoco necesitan mantenimiento. Se autochequean solos. Cuando pecho y torso estén descubiertos, extraiga el paquete cuadrado de papel de aluminio de la tapa del AED. Rompa el papel de aluminio por la línea de puntos, extrayendo los electrodos. Luego separe un electrodo blanco completamente del forro de plástico azul. Empiece a abrir desde la esquina etiquetada. Coloque firmemente el electrodo sin forro sobre el paciente, como se indica. Este electrodo se puede colocar en cualquier posición mostrada. Después desenvuelva el forro azul del segundo electrodo blanco. Coloque firmemente el segundo electrodo en la posición contraria, como se indica. No toque al paciente, analizando el ritmo cardíaco. Espere. No toque al paciente, analizando el ritmo cardíaco. Espere.
Preparando descarga. Apártese del paciente. La descarga se aplicará en 3, 2, 1. Descarga aplicada. Ahora es seguro tocar al paciente. Bien, así funcionan. La gran mayoría. Los que son semiautomáticos necesitan un botón para prender y un botón para descargar. También es muy importante entender que los desfibriladores, como se autochequean solos, uno debe de tener un control sobre la batería. A mayor durabilidad, mucho mejor. Hay desfibriladores que las baterías duran 2 años y hay que recambiarlas cada 2 años. Es mejor baterías que duran más tiempo. Se lo mide o en años o en cantidad de choques. Es muy importante. Ahora, si yo quiero tener un desfibrilador en una mochila porque voy a estar en una maratón o lo quiero mandar en un dron, y voy a elegir un desfibrilador ultraliviano. Ahora, si yo lo quiero tener en un colegio, que va a estar en un gabinete, en una pared, y voy a tratar de elegir un desfibrilador que sea potente, que no me importa que pese 3 kilos, 4 kilos, porque va a estar en un gabinete, y que sea totalmente automático, para que nadie tenga que pensar, para que no tenga que haber participación humana. Porque el desfibrilador jamás va a descargar si no hay una FB o una TV sin pulso. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que si yo quiero un desfibrilador para colocarlo en una cancha de rugby en Ushuaia con menos 20 grados a la intemperie, tengo que fijarme que el desfibrilador pueda disparar con menos 20 grados. O si lo quiero poner en el baúl de un auto, en enero en la capital federal o en Santiago del Estero, tengo que fijarme que por lo menos resista más de 50 grados. También lo importante es pensar qué desfibrilador yo voy a necesitar para mi actividad, si estoy en una pileta que resista el agua, si estoy en un avión que estén testeados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Entonces, comprar un desfibrilador no es comprar un vaso, es saber y pensar para qué lo quiero y después elegir dentro de las cosas básicas lo mínimo indispensable, que es buen umbral de asistolia, duración de las baterías, muy buena descarga, que tenga aprobación por la mayor cantidad de entes regulatorios del mundo. ANMAT, obviamente, porque si no, no se puede vender, pero que tenga ANMAT, FDA, Comunidad Europea, lo que sea, pero cuanto más hayan utilizado el desfibrilador y más experiencia haya y más publicaciones haya, más seguro voy a estar yo. Que tenga parches indiferentes, me resuelve el problema, no tengo que andar mirando el dibujito en el momento de la urgencia, y más si no soy médico o si soy un médico que no está dentro de la especialidad que anda desfibrilando gente todo el tiempo. Entonces, estos desfibriladores han permitido que de alguna manera las cosas se hayan resuelto un poco mejor, un poco más rápido y un poco más efectivamente de lo que veníamos haciendo antes. Es importante que transmitan esto con sus compañeros, porque los próximos reanimados, si no pueden ser ustedes, y de alguna manera, si los que están alrededor no saben qué hacer, dificulta que puedan salir adelante. Muchísimas gracias a todos, y ahora sí dejamos el espacio para las preguntas y que Carolina nos diga cómo seguir. Bueno, Mario, también brillante, la verdad, todas las exposiciones, y yo lo que quiero rescatar es que entre el jueves y hoy martes hubo casi 500 personas que se sumaron a esta iniciativa de conocer cómo se puede ayudar a salvar una vida antes de llegar al hospital. Y ojalá que estas charlas las podamos volver a repetir más veces y sean cada vez más la cantidad de gentes que se sumen. En el chat no hay preguntas. Nosotros antes de empezar la charla, habíamos recibido una pregunta que creo que Mario la estuvo contestando, pero por ahí la podemos aclarar en dos palabras. Es si, por ejemplo, en los consultorios donde se hacen pruebas de esfuerzo y hay carros de paro con desfibriladores convencionales y la mayor parte del personal que hay es médicos, cardiólogos, ¿sería conveniente o adecuado colocar desfibriladores automáticos? Mira, Caro, yo creo que a los médicos nos cuesta mucho decir no sé. Creo que a los médicos nos cuesta mucho decir no sé, pero bueno, yo no sé hacer un Papá Nicolau. Y lo digo ahora públicamente.
Nadie venga a hacerse un Papa Nicolau conmigo porque no sé. Entonces, está bueno que empecemos a decir, no sé. Entonces, el ginecólogo que hace Papa Nicolau no sabe manejar un desfibrilador. Entonces, pongámosle en la sala de ginecología, en la de internación, un desfibrilador automático, para que si pasa algo, pueda conectarlo y que pueda ayudar a una paciente que está internada hasta que la guardia o el que sabe más venga. En los consultorios pasa lo mismo. Hay consultorios donde se hacen ergometrías, cámara gamma, pruebas de esfuerzo en pacientes que tienen una probabilidad pretest de moderada para arriba, porque las bajas no se hacen. Entonces, bueno, no se deberían. Lo que digo es, esas probabilidades pretest de pacientes que están en la duda pueden desarrollar una arritmia por isquemia. Y entonces ese médico que se encuentra solo con una bicicleta, con las pesas, en un cuarto chiquito, donde está solo con los electrodos y se le cayó su paciente, si tiene que salir a buscar el desfibrilador, pierde un tiempo inmenso. Ahora, si tiene un desfibrilador automático, donde puede conectar los parches, y el parche le va a hacer el diagnóstico, porque si no está ni en TB ni en FB, no va a hacer nada. Y entonces se va a preocupar por otra cosa. Y lo único que va a tener que cambiar del desfibrilador son los parches, que valen nada. Es mucho más fácil tener un desfibrilador en un policonsultorio que le sirve a todos, que comprar desfibriladores hospitalarios que valen $10.000. Un desfibrilador automático hoy vale menos que un iPhone. Vale menos de 300.000 pesos. Un desfibrilador hospitalario vale 5 millones de pesos. Entonces es muy importante que empecemos a entender que no todos sabemos todo y que la ciencia avanza tanto que ya hay gente que se dedica al túbulo contorneado distal en el riñón. Ya los nefrólogos está el que hace contorneado proximal, ya está, ya no es como, ya falta uno que haga nada más que bradicardia y el otro taquicardia dentro de lo nuestro. Entonces, seamos honestos nosotros. Tratemos de sincerarnos, tratemos de colocar en las instituciones médicas cuánto tarda en un hospital en salir el carro de paro a la sala de espera. Un montón. Pongamos en las salas de espera grandes desfibriladores automáticos para que la misma gente o el de seguridad lo pueda manejar. Porque cuanto más seamos, más vamos a ver los resultados. Y te cuento una cosa más. Se están desarrollando prototipos hogareños. Están tratando de bajar el costo a $200 y fabricando desfibriladores que tienen capacidad para 3 usos. Para que, si vos querés, lo puedes tener en tu casa. Volvo, la empresa Volvo de autos, está poniendo un parche en el cinturón de seguridad, que sería el de adelante, y un parche en el asiento, que sería el posterior, desfibrilación anteroposterior. Si va monitoreándote todo el día como el reloj, mientras vos te manejás. Si detecta una fibrilación ventricular, bloquea dirección, frena y te choca. O sea, están desarrollando cosas importantes porque es la primera causa de muerte en el mundo occidental, la enfermedad cardiovascular, y la mitad ocurre en forma súbita. Entonces, el que lo entiende le da la importancia. Y nosotros, como médicos, tenemos que saber que no todos sabemos manejar un desfibrilador. Millones de veces me preguntaron, ¿va enchufado? Y yo no me río. ¿Por qué? Porque es lo mismo que a mí me pregunta si va enchufado un espéculo. No sé si va enchufado un espéculo. Por ahí hay un espéculo que ahora va enchufado. No lo sé, que tiene lupa. No, que el ginecólogo se ría, mirá, no sabe poner el espéculo. Y no lo sé poner. No se tiene que reír. Lo mismo que nosotros no nos tenemos que reír del que no sabe sobre el desfibrilador. Lo que tenemos que hacer es de transmitirle los conceptos de que es fácil, de que es automático y de que salva vidas. Me extendí un montón, perdón, Caro. No sé si, excelente y muy claro, Mario. No sé si Cristian y Fabián quieren agregar algo o hacer algún comentario para ir cerrando. No, de mi parte no, ninguno, Carolina. Cristian, ahí te mandé por privado una pregunta, no sé si te yo llegó. quería agregar una cosa. Primero, felicitar a todos los expositores, la verdad que las charlas fueron muy nutritivas académicamente. Creo que la utilización de desfibriladores automáticos tiene que ser de rutina en la formación del médico actual. Los médicos residentes tienen que saber usar tanto los desfibriladores hospitalarios como los desfibriladores automáticos.
Y la gran cosa que recién lo dijo Mario, que los desfibriladores automáticos tienen esta función, y ahí lo mostró, ¿no? Te van explicando paso a paso lo que tenés que hacer. Es como si tuvieras una persona al lado tuyo ayudándote, sacándote la presión del algoritmo de qué es lo que tenés que hacer, cuándo lo que tenés que hacer, porque te marca cada una de las etapas, te marca incluso cronometrando cómo hacer las compresiones torácicas, define cuándo desfibrilar y cuándo no, cuál es algo crítico y que si una persona no está muy entrenada, o a veces uno, si no es un cardiólogo, tal vez es una situación que casi es imposible de definir con certeza. Me parece que es muy importante, por eso el entrenamiento con desfibriladores automáticos es algo que hay que empezar a hacer cada vez más de rutina. Comparto absolutamente, tiene que estar disponible también en los hospitales, ¿no? En las áreas hospitales, no solo depender que venga el carro de paro con el mamotreto, ¿no? Que se usa habitualmente, y empezar a entrenar con desfibriladores automáticos, y también en las pruebas de esfuerzo. Las pruebas de esfuerzo son en sí mismas seguras, y todos sabemos que la chance de que un paciente haga arritmia ventricular es muy baja, es 1%, 1 y pico por ciento. En general, la gente que hace pruebas de esfuerzo no reanima pacientes todos los días. Y sacarle la presión se dedican a otra cosa, se dedican a hacer pruebas de esfuerzo, pero la reanimación en sí misma, hacerla bien y de alta calidad, como explicó Fabián, no es sencillo. Y tener al lado un desfibrilador que pueda seguirte paso por paso y sacarte esa presión, a mí me parece que es realmente fantástico. Y perdón, también si me extendí, hay una pregunta que puedo contestar, que es de lo que yo hablé. ¿Quién certifica? DINESA y la Dirección de Enfermedades No Transmisibles van a coordinar con las provincias para certificar las áreas cardioprotegidas. Esto es lo que dispone la ley. Hay que ver cómo se implementa después. A mí me gustaría agregar algo, Cristian. Sí, seguimos con 90 participantes, o sea que de alguna manera el tema despierta interés. Nosotros hace mucho tiempo presentamos en Austria un trabajo que hablaba sobre la reperfusión en el infarto, sobre el tiempo puerta-balón. Entonces, lo que hicimos fue una encuesta en 400 centros. Íbamos y les decíamos, ¿cuánto tardás en hacer una angioplastia? ¿Menos de 90 o más de 90 minutos? ¿Y cuánto tardás en hacer un trombolítico? Los que nos decían que la angioplastia la hacían en menos de 90, la segunda pregunta era, ¿vos medís el tiempo? Y la respuesta era que no. O sea, el que no mide no sabe lo que pasa. El que no mide piensa que todo lo hace bien. Lo mostramos en un trabajo que tenía que ver con la reperfusión en infarto. Los que pensaban que tardaban menos de 90, no medían. Los que medían, todos contestaban que tardaban más de 120, 130, porque tenían la realidad en la cara por haberlo medido. Nosotros medimos en el Hospital Rivadavia, ¿cuánto se tardaba en llevar el carro de paro desde el lugar más cercano a las salas del fondo? Se tardaba 16 minutos. 16 minutos llevando el carro. Ni hablar de la llamada, que te enteres, que no esté lloviendo y que tengas que ir por adentro, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos desfibriladores. ¿Sabés cuántos desfibriladores se pusieron? 5. 1 por pabellón. Resolvimos el problema, se usaron todos. Los usa cirugía, los usa ginecología, pusimos en psiquiatría, en rehabilitación, en kinesiología. Entonces, es simplemente diagramar. Vos hoy pasás por la avenida Las Heras y tenés un cartel que dice el Hospital Rivadavia cuenta con desfibriladores de uso público. Y si empezás a mirar muchos hospitales y muchas instituciones privadas en los lugares de espera, también le pusimos uno en el extractorio, porque ¿qué pasó? Un día se murió una persona. Dijeron, no, pero era un síncope vasovagal, porque le sacamos sangre. Y lo cachetearon un rato largo. Nunca salió porque era una muerte súbita. No tuvo miedo, tuvo tanto miedo que se murió. Entonces, ese tipo de cosas no nos pueden suceder dentro de una institución de salud. Consultorios que hacen estudios de investigación, vacunatorios. ¿Cómo no van a tener desfibriladores? Los vacunatorios contra el COVID tuvieron que poner desfibriladores. ¿Por qué? Porque había muchas más de 1000 personas. Entonces hay que pensar
en los colegios de nuestros hijos, y en el próximo verano, cuando vayamos a Pinamar, a Santa Teresita o a Mar del Plata, en vez de preguntar si te dan una reposera o dos, y vayamos a balnearios que tengan desfibriladores y gente preparada. Porque de esta manera, yo siempre me pongo a pensar en esos chicos que se murieron por el rayo en Villa Gesell. Esos chicos, si hubieran tenido un desfibrilador al lado, se salvaban, porque era una FB directa. Entonces, estas cosas ya no nos pueden pasar, y menos con el bajo costo que tenemos. Excelente, Mario, excelente, Fabián, excelente, Cristian. No sé si alguien quiere aportar algo más. Hay pero... una pregunta ahí, ahí está levantada la mano de la doctora Mercy Lierena. No sé Yo si... le pedí que le escribiera por privado, pero sí, por ahí quedó levantada la mano. No... Pues, hay una pregunta, no sé si querés seguir, tenemos 87 participantes todavía. Hay una pregunta sobre la desfibrilación en niños. Tal vez Mario o Fabián quieran contestar algo. Los desfibriladores están preparados. Mirá, después Fabi agrega lo que quiera. Seguro va a ser lo mismo. Acá el problema es el tamaño del electrodo. Que vos tenés que tener un electrodo lo suficientemente chico, pero que no levante tanta impedancia, porque si le pones un electrodo muy grande, con los dos electrodos cubrís todo el chico. Entonces, de alguna manera lo que uno trata de hacer es de reducir el electrodo, porque también de alguna manera, cuando vos lo conectás, reducís la salida en joules. El equipo reconoce que tiene electrodos chiquititos, entonces baja la salida. Lo que sí te digo es algo, si vos no tenés desfibriladores con parches pediátricos, si tenés un chico de 5 años que entró en FB y que sabés que le pasó algo, colocale el desfibrilador, que el desfibrilador no se equivoca. Le vas a quemar un poco más el pecho y después le ponemos Vagovit o Dermagloss, lo que quieras, porque si no van a decir que me pagó Vago. Sí, no, por ahí Dermagloss es del mismo, pero no importa. Lo que digo es, como era el otro, una verde, una pomada, doctor algo era, doctor Selvi. Doctor Selvi. Doctor Selvi. Lo que digo es, mira, está muerto. Entonces, hagamos todo lo posible. Hagamos todo lo posible. Si, por ejemplo, si vos vas a ir a cardioproteger una guardería, es lógico que al desfibrilador le dejes puestos los parches infantiles, porque hay más chiquitos que maestras, pero le tenés que dejar en el gabinete el de adulto, porque la maestra también se puede morir, pero conectado el de chiquitos. Ahora, si vos vas a ir a un trabajo, a una oficina donde no hay empleo infantil, bueno, tenés que dejarle el conectado el de adultos. Acá es donde tenemos que empezar a pensar que la gente tiene que entender que no es salir a comprar un sombrero. Tiene características. No sé, Fabián, si querés agregar algo más desde... No, nada, no, la verdad que es súper detallado lo que has dicho, así que es realmente así. Bueno, la verdad que brillante, brillante las 3 exposiciones. La gente acá quiere que la clase dure hasta mañana, ponen en el chat. Así que, bueno, muchas gracias por todos los que estuvieron presentes. Muchas gracias Fabián, Mario, Cristian, y esperamos volver a repetir este evento. Y vamos a tratar de subirlo al canal de YouTube de la sociedad y de la fundación, para que todos lo puedan volver a escuchar. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a todos. La verdad que contento de haber participado con un equipo como ustedes. Realmente a mí también me dieron ganas de quedarme. Abrazo a todos. Igualmente, un placer. Hasta luego. Chao, hasta luego.